Decía al comienzo del programa que estamos viviendo lo que es la Semana del Músico Misionero. El músico misionero y lo que decía Roberto Acosta, ¿no? A todos aquellos que hacen música, no solo de un determinado género y demás. Y la primera entrevista es a un músico misionero, pero que no vamos a hablar de música, no es el caso, ni va a presentar un álbum, ni va a salir a tocar o tiene nuevas composiciones que mostrar, sino que se ha dedicado a esa sensibilidad y esa versatilidad que tiene en las letras de sus canciones, a transformarlas en textos de más largo alcance, no porque sea mejor una canción que otra, sino porque es el tiempo y el espacio mucho más que hacer una canción. Recuerdo una charla entre Gabriel García Márquez y Rubén Blades, donde Gabriel García Márquez le decía a Rubén Blades: envidio la capacidad de hacer una historia como Pedro Navaja, que dura 6 minutos. Si yo tuviera que hacer esa historia, la haría en 600 páginas. Bueno, de esto es un poco de lo que vamos a hablar con Osvaldo de la Fuente, a quien primero corresponde saludarlo como dentro de esta Semana del Día del Músico, como músico, y que espero esté pasando bien, y muchas felicidades. Osvaldo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te dije que es sábado a la mañana, ¿no? Sí, Café, querido. ¿Cómo andás? Pero muy bien. Muchas gracias, la verdad que feliz. Y vos sabés que últimamente va creciendo una amistad con Kiko, Mirá. hijo de Alcibiades. Sí. Que me trae siempre material en cassette y yo lo voy digitalizando y cosas así. Siempre hay alguna novedad, así que bueno, esa cercanía, y cada tanto le voy preguntando a ver cosas del padre, ¿viste? Así que muy muy interesante eso. Claro, y además, bueno, yo recién comentaba, Kiko tiene material escrito, poesías inéditas, canciones inéditas seguramente, Alcibiades, y que esto es un deseo al aire, que ojalá alguien diga, bueno, podemos ver cómo hacemos para producir eso, y que salga un libro también, ¿no? De Alcibiades Alarcón, de su obra. Totalmente. Osvaldo, bueno, nos fuimos de tema, vamos a hablar de La Breve Eternidad y tu debut dentro de lo que es la escritura de cuentos, de textos que van más allá de las canciones, como decía al comienzo. Contanos cómo surge esto, cómo se inicia en vos. Es un fuego, supongo que como todo lenguaje artístico aparece primero y dice: quiero hacer esto y quiero mostrar esto. Sí, la verdad que también es un poco que esto viene de hace mucho. Uh-huh. Yo de chico ya me gustaba mucho dibujar. Mi primer amor fue el dibujo. Uh-huh. E incluso mi mamá me mandó a Bellas Artes allá de chico, y qué sé yo. Y después ya más en la secundaria, por ahí empecé a leer algunos libros y siempre también me gustaba escribir. Ya empezaba a escribir también mis canciones. Uh-huh. Y después, después de leer alguna literatura, uno también le da al vicio, ¿no? Despunta el vicio escribiendo algo. En un momento también estuve en Facultad de Humanidades estudiando Comunicación Social, que también venía por ahí un poco la cosa, pero después, bueno, la música ganó el terreno y bueno, fue el centro de mi vida durante todos estos años. Si bien cada tanto algunas cositas tengo escritas. Claro. Pero ¿qué pasó últimamente, no? Que fue el detonante que ahora llegó a este libro. Es que encontré una historia que me la conté con audio en un disco rígido viejo. Esa historia me la conté y la descubrí revisando unas cosas, y cuando escuché la historia digo, esto estaría bueno para escribirlo. Y entonces me puse a escribirlo, me senté y fue así. Un proceso que me llevó un año, digamos, un poco más capaz, no sé, se fue dando así medio descontinuadamente, hasta que aparecieron estos textos, se fueron armando. Me dio un entusiasmo un poco como cuando hago música, digamos, el identificar lo mismo, digamos, de quedarme noches leyendo, escribiendo, imaginando cosas, después otro día revisando, volviendo a reescribir cosas. Así que todo ese proceso se parece bastante a lo que me pasa cuando hago canciones. Claro, y en el hecho de hacer canciones, un poco apuntaba esto también, vos haces música instrumental, pero haces también canciones, y las canciones tienen un texto,
que tienen la lógica de la canción, ¿no? Esto de alguna manera tuvo algo que ver, influyó algo cuando decidiste decir, bueno, quiero escribir esta historia que había grabado, y después me interesa ese proceso también de qué cosas grabás para después, para que después terminen plasmadas en canciones o en este caso cuentos. Sí, yo cuando hago canciones, porque por ahí hay gente que me dice, bueno, tu poesía, yo cuando hago canciones hago letra de canciones, que es como otro rubro, digamos, ¿no? No soy poeta. Y después, las cosas que dejo, las ideas, no sé, musicalmente empieza al revés la cosa, empieza como de una melodía, una secuencia de acordes, y voy tarareando cosas, y después voy tratando de descubrir qué es lo que dice esa canción. Me ha pasado con canciones que las tenía totalmente escritas, pero no sentía que esa sea la letra, y la tuve que reescribir hasta que apareció la letra que era la que la canción tenía, digamos. Es como cuando uno va descifrando cosas y va conjeturando, pero en definitiva cuando está uno sabe que esa es la letra de la canción, y sabe también cuando no es la letra de la canción. Así que ese proceso tiene de distinto, ¿no? Y en el caso de los cuentos. Y los textos, a ver, ¿cómo fue escribir esto? Son ideas que por ahí de alguna forma me llamaban un poquito más la atención, pero también lo que siento que uno podría escribir de cualquier cosa. Lo que fui encontrando en esta dinámica de la escritura es como hay un poder muy loco ahí de cómo uno puede tener esa cuestión maleable sobre el texto que va diciendo. Entonces uno realmente, si quisiera y encontrase el ángulo justo o el tono, podría escribir de cualquier cosa. Por ejemplo, esta misma situación de estar hablando hoy con vos acá en la radio, podría tranquilamente transformarse en un texto si uno empieza a sumarle un poco de imaginación, de vueltas, de reflexiones, de distintas cosas que uno sienta que hay alguien que le pueda interesar, que le pueda entretener, que le pueda gustar o que le pueda hacer sentir algo, ¿no? Hay algo también, yo tuve la suerte de leer algunos de los cuentos, y tuve la suerte y el honor también porque te acercaste, y bueno, el tema es que hay algo rítmico también en los cuentos. O sea, hay algo cuando uno narra una historia, un relato, no es todo plano. No, viste que la canción tiene sus momentos, bueno, su estribillo a veces, y en el caso de los cuentos también me parece que tienen en otro formato, en otro lenguaje, pero tienen sus rítmicas internas los cuentos. No sé si a vos te pasó eso, si llegaste a sentirlo así. Es clave eso que decís, Café, bueno, porque para la gente también le cuento que yo pasé primero un texto a una amiga y me dijo que le había gustado, qué sé yo, pero me dijo, che, ¿por qué no le preguntás a alguien que sabe qué es café? No, la persona indicada para vos es Café Asá. Y yo dudé, di vueltas, bueno, completé un poquito más el material, y así fue que te lo pasé en enero, y bueno, y eso después será otro capítulo, ¿no? Pero lo que es cierto que esto que vos observás es lo siguiente, que yo creo que fue clave para que yo pueda escribir un libro, que es lo siguiente. Me bajé hace un tiempo ya, hace un par de años, un Word al celular. Y ese Word tiene también para ir escuchando lo que uno va escribiendo. Entonces, yo iba escribiendo capítulos y los iba escuchando. Escuchaba, escribía, escuchaba, y siempre fue mucho cómo me sonaba, cuál era el ritmo
que eso tenía y lo que me iba pidiendo, imaginaba una cosa. De hecho, siempre hay cuestiones que uno dice, por ejemplo, hay capítulos de alguna de estas páginas que quedaron afuera completos, Claro. porque por ahí no sumaban o cosas así. Eso ya fue un proceso de que también es más de corrección, pero el primero fue ese, fue escribir desde el celular a la noche, a la madrugada, salía al patio, esperaba a mi hijo en el colectivo, lo llevaba a la plaza, distintas situaciones donde yo podía acceder constantemente a ese material y escucharlo. Lo escribía, lo escuchaba, lo escribía, lo escuchaba, y ahí iba sonando. Por eso esa cuestión que vos me decís de la musicalidad para mí tuvo mucho que ver. Era como una intuición y como una música que me sonaban, los textos tenían que ver con eso. Después hay un trabajo fuerte de observación y de representación de algunas realidades, digamos. La búsqueda tuya en los cuentos apunta a algo que quizás no tenga que ver con lo fantástico, aunque sí con lo extraordinario dentro del ordinario de la vida. Sí. Por ahí vos, bueno, capaz te refería a algunos personajes, capaz sí, tiene que ver con esos tintes. Y uno, esto que vos decís es cierto también, uno va cruzándose con personas y en cómo hablan, en cómo se expresan y en las situaciones disparatadas y un poco imaginar un poquito y darle vuelo. Creo que tiene que ver con eso, no sé si a eso te referías. Sí, claro, pero además porque vos podés escribir cualquier cosa, digamos. Llegado al punto, la página en blanco, y ahí te metés y creás un mundo, y puede ser Harry Potter, puede ser Superman, o puede ser Crispin. Digamos, claro. Ahí elegís qué vas a contar, sí, ¿no? Me parece. Y creo que hay una elección, uno cuando lee los cuentos, se encuentra en un universo que reconoce, que es local además. Sí, es así. Son por ahora los que vinieron y las cosas que van como bajando. Yo creo mucho en la intuición. Uh-huh. Y ando escribiendo cosas nuevas, ya, ¿viste? Porque me generó un entusiasmo. Y también mezcla siempre ese tono un poco real, un poco fantástico, que también tiene que ver con alguna literatura a la que accedí en algunos años. Tiene que ver eso, yo creo que un poco también estoy reflejando lo que me produjo leer algunos libros tan lindos que he leído en mi vida. Claro. Estamos hablando con Osvaldo de la Fuente, acaba de publicar su libro La breve eternidad. Esto está publicado en la editorial Ediciones Misioneras, tiene un prólogo de Luis Ángel Larraburu, que además es el que coordina esta colección y esta editorial. ¿Por qué La breve eternidad? ¿Se puede explicar? ¿Se puede decir o hay que leer el libro? No, se puede decir, claro, habrá otras interpretaciones, ¿no? Pero básicamente tenía 4 textos que eran distintos, aunque tenían una unidad, o por lo menos lo sentí así, y tenía que buscar un nombre. En un momento el nombre que más me sonaba es Girasol de las Vidas, porque es uno de los textos, pero ahorita tendría que haber sido Girasol de la Vida y otros textos, entonces me parecía que había que encontrarle un nombre unificador. Y la breve eternidad tiene que ver, porque en estos días que venía pensando el nombre, en esas semanas, ponele, venía escuchando entrevistas de Borges, Cortázar, cosas de ese tipo que siempre son tan lindas, ¿no? Yo disfruto mucho de escuchar esas entrevistas, y en un momento me puse a pensar que ya no están ninguno de ellos y que los cuentos están. Claro. Que sin embargo los cuentos uno los lee en un tiempo breve, pero los cuentos quedan. Y también me empezó a sonar algo que se une con eso, o que me resonaba junto a ello, que es una canción de Van der Mole que dice: escribo versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Entonces me pareció que también los cuentos que están dentro de este libro son cuentos que uno los lee. De hecho hay gente que ya esta semana me dice ya los leí, está bueno, qué sé yo, o algunas evoluciones. Pero más allá de eso, lo que pueda pasar en el futuro, los cuentos están ahí. Claro. Y van a quedar como quedan las canciones, como quedan tantas cosas. Uno los condena a sobrevivir. Bien, me encantó esa idea. Osvaldo, si la gente quiere conseguir el libro, ¿cómo tiene que hacer? ¿Dónde tiene que buscarlo? Me pidieron, ahora después te voy a mandar por privado porque una persona me pidió por el libro. ¿Cómo tiene que hacer? Bien, por ahora, mira, esto salió con Ediciones Misioneras. Sí. Hicimos una primer tirada para los amigos y que yo fui entregando familiares y gente así muy puntual que me comuniqué por WhatsApp y qué sé yo, por las redes también me pueden pedir, un par de gente me pidió por Facebook, buscan Osvaldo de la Fuente ahí, me escriben y le acerco el libro sin problema. Después yo sé que Luis Ángel Larrauru va a acercarlo a Tras los Pasos y algunas otras librerías puntuales que él tiene como manera de distribuir el material. Por ahora es esto, digamos, o sea, que si se pueden comunicar, y si no, cuando ya tengamos esto más firme y más con los libros en el lugar, bueno, estaremos avisando y pidiendo a los amigos que lo comuniquen, ¿no? Claro, en principio que te sigan en redes, en Facebook o en Instagram. Tenés también Instagram, ¿no? No tengo. No tenés Instagram, bueno. No, me Facebook. Hackearon 3 veces en un momento y cerré. Cerraste el Instagram. Bueno, pero Facebook... Facebook sí, Facebook es lo más seguro. Bueno, ¿y cómo es el nombre? ¿Es Osvaldo de la Fuente? Osvaldo de la Fuente, y ahí van a ver mi foto de alguna presentación, creo que de Bitácora ahí. Estoy con mi hijo, con Quilato. Y me escriben ahí, quiero el libro, y yo lo acerco, me da mucho gusto a poder entregárselo personalmente. El libro sale 20.000 pesos. Ajá. Es el precio de venta, así que me lo piden y listo. Bien, Osvaldo, ¿y va a haber presentación? ¿Tenés idea de eso? Sí, estaba hablando con un periodista amigo, un tal Café Azar, sí. para hacer esa presentación, así que ojalá pueda y consigamos alguna fecha. En el CIADE, supongo que también fue una iniciativa de nuestra amiga en común, Ibotí. Ajá. Así que ojalá podamos hacer una presentación. Me intriga mucho cómo puede ser eso. Si vos tenés una idea, porque para mí todo esto es una dinámica nueva. Tengo que pensar de otra manera y comunicar de otra manera, así que, pero bueno, lo estoy haciendo con mucho gusto y también sorprendido de cómo a veces te van balizando el camino, porque se fue dando todo de forma tan fácil, que la verdad que me sorprendió y sigo para adelante por ahí. Qué bueno, Osvaldo. Dale, estaría bueno, vamos a organizar algo ahí. Entonces esto es producción en vivo en la radio de la presentación del libro de Osvaldo de la Fuente, La Breve Eternidad. Por último, bueno, esto queda en Facebook, donde te pueden buscar para conseguir el libro. Me acuerdo, Pucho Laurito decía, si un músico presenta su disco, toca el tema, digamos, ¿no? Si un pintor quiere presentar su obra, hace una exposición. ¿Qué hace alguien que escribe? Decían, no nos vamos a poner a leer todo el libro. Claro, cómo buscarle esas vueltas, ¿no? Osvaldo, claro. Muchísimas gracias por todo, siempre agradecido por tu música, ahora por tu literatura, y estamos en contacto ahí hablando. Recomendamos, sí, desde aquí, La Breve Eternidad de Osvaldo de la Fuente, un libro maravilloso con algunos cuentos que son inolvidables, en serio. Así que gracias, Osvaldo. Agradecido soy yo, Café. Infinitas gracias. Un abrazo. Ahí está Osvaldo de la Fuente, entonces, charlando con nosotros sobre su en este momento, adquirir otro lenguaje artístico, de presentarse, de construir, como es la literatura, y en este caso, estos cuentos que están en La Breve Eternidad. Vamos con la música.